¡Es Pokémon! Yay! La paro aquí porque si no el copy strike me va a destrozar todo. Para nadie le es extraña esta franquicia porque está en boca de todos, sea para los polla vieja como para la gente nueva. No solo por los videojuegos, sino por varios medios como los cómics, libros, audios, series y películas. Aunque por estas dos últimas son conocidas por ser nefastas, muy nefastas. Dando paso al pensamiento de que Resident Evil no tiene ningún tipo de complejidad en sus historias. Solo se trata de piu 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 a zombies y muchas jaladas dependiendo de lo que amerite el momento, o del juego o o lo que quieras. Y que nunca más llegará a algo en sí. Y en parte tienen razón, pero a la vez no. Resident Evil tiene un lore bastante amplio e interesante, pero que la empresa no lo concretó bien en sus inicios, porque nunca se pensó en hacerlo una franquicia. Por eso tenemos estas joyitas. Whoa! What is it? What? Oh! Oh no! Y cuando fue franquicia, también cometieron muchos errores por tratar de seguir modas o tendencias. Cosa que tratan de rectificar desde el 2019, sacando remakes de la saga clásica. Algo que lo hicieron bastante bien, excepto el remake del Resident Evil 3. Incluso el 4 tuvo un remake, a pesar que no lo necesitaba, donde establecieron mejor varios aspectos de la historia, dando una versión casi igual de buena que de la primera, más bien. Y con Resident Evil 7 para adelante, tratan de dar una historia más coherente y lineal, para que cualquier persona pueda entrar a la franquicia, fuera de hacerla más seria para su público objetivo. Algo que revitalizó mucho la franquicia y la catapultó a una nueva edad dorada, aunque en el trayecto que tuvieran que agregar el pasado. Pero, ¿y si les digo que la saga antigua tenía más complejidad narrativa que la actual? Al menos en los primeros 3 juegos base, incluido su primer remake antes de que lleguemos a la década del 2010. Fue la parte de la franquicia que más intentó dar complejidad narrativa, pero que fue un dolor de cabeza para Capcom para que hicieran remakes a los juegos clásicos para eliminar ese problema. Además de ganar dinero con la nostalgia, obviamente, muchos caímos en eso, me incluyo. Así que acompáñenme para averiguar cómo en el pasado era más complejo y por qué se hicieron esos cambios. Primero comenzaremos con el juego que lo inició todo. El juego que todos amaron en su tiempo y que muchos vuelven a rejugarlo todas las veces que puedan, sobre todo en mes de el Spooky Mode, aún con sus problemas y cosas bastante cringes al tratar de adaptarlo para Estados Unidos. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Este juego manejó una narrativa ramificada, algo que no era tan común en esos años y además que era arriesgado, porque en esas épocas era la narrativa tradicional pura y dura la que dominaba, mucho más con el auge de los JRPGs que había en PlayStation en esos años. Así que sorpresa fue. Ojo, no es el primero en implementar esto en un juego comercial, por si las dudas. Pero volviendo al tema, el tradicional escoge tu personaje no era simplemente un cambio de skin, no del todo, ya que la historia cambiaba hasta cierto grado, aun si tenías que hacer el mismo recorrido y puzzles en ambos personajes. El contenido variaba,
ya que los personajes, las situaciones y diálogos cambiaban mucho, dando una rejugabilidad para poder entender toda la perfección. Ya que si vas con Jill, Barry estaba presente, pero Rebecca nunca se la ve. Pero si vas con Chris, Rebecca aparecía, pero Barry no, dando el contexto de que murió en respuesta a tu selección. Y la forma de jugar cambiaba con esto, ya que Barry en muchos momentos ayudaba a Jill para que avance, mientras que con Rebecca teníamos que controlarla para ayudar a Chris en muchos momentos, algo que era bastante coherente y que daba más verosimilitud a esta selección de personajes. Pero no se quedó solo en eso, ya que pusieron diferentes destinos o situaciones que podían hacer que algunos de estos personajes mueran, como Rebecca siendo decapitada por un Hunter si no acudes a su rescate, o que Barry muera porque va primero a las catacumbas antes que Jill, o peor, si no le esperas a que traiga una cuerda para sacarte de un agujero en el cual tú entraste. Detalles interesantes y que aportaban mucho a la experiencia del juego de supervivencia. Incluso podrías rescatar al otro personaje que no seleccionaste, como también no, lo cual para cada ruta te daba una posibilidad de 3 finales, dando un total de 6 posibles finales, que aunque las diferencias eran minúsculas o hasta ridículas, apoyaba mucho al juego con el punto de la supervivencia, su ambiente, tus decisiones si eran aún básicas se iban reflejando, y lo que quería contar obviamente. Así que el juego tenía este diagrama de flujo para seleccionar el final que podrías ver, que aunque parezca simple, daba profundidad, valga la redundancia. Para los que se van a preguntar, sí tuvo un remake en la década de los 2000, uno bastante bueno. Le dieron un tono más adulto, el mapa cambió, hay nuevos enemigos, nuevas mecánicas del juego, más lore y modos de juego. Algo que revitalizó bastante al juego y que se lo considera ahora como el canon vigente de ese juego. Y en el apartado de su estructura narrativa de este juego, no sufrió cambios bruscos o importantes, ya que se conservaba todo lo explicado anteriormente, pero con más interacciones dependiendo del personaje, mejores diálogos y cambios en los momentos donde un personaje puede morir. Como ejemplo Barry, que ya no muere porque no lo esperaste a que te rescate o que se fue a las catacumbas él solo, sino que se puede morir porque no le devuelves su arma para pelear contra Lisa Trevor. Es decir, una versión mejorada de la entrega original, sin alterar el original al punto de que sea irreconocible entre ambas versiones. Así que cualquier versión que juegues de este juego, vas a experimentar la misma estructura narrativa. No te perderás de mucho, o de nada en sí. Bueno, como todo fue color de rosas con el primer Resident Evil, no se pensó que se podría haber una continuación a esta historia, porque cuando inicias algún proyecto en un IP, nunca sabes si puedes convertirlo en una franquicia similar. Y con eso vino la secuela. Para muchos, la cúspide de la franquicia, tanto en jugabilidad como en historia, el Resident Evil 2 original. Lanzado para la PlayStation 1 de forma exclusiva en 2 discs por el tamaño del juego, luego porteados a otras consolas, siendo la de Nintendo 64 un porteo técnico increíble hasta la fecha que sale este video, porque bueno, eran cartuchos y la Nintendo 64 no podía con su vida con cartuchos. Bueno, el juego es continuación del primer Resident Evil, por eso el 2, y tomaría 2 personajes diferentes a los de la primera entrega, que llegan a una ciudad infestada llamada Raccoon City, ya que el virus de la mansión del primer juego se expandió y llegó hasta esta ciudad, siendo la única ciudad infectada, porque los creadores tuvieron la idea de poner un inmenso bosque que cubría la mansión, pero que estaba cerca de la ciudad de todas formas, así que fue una buena excusa para no generar una pandemia o algo más complejo de justificar. El juego sigue la misma idea del original, 2 personajes seleccionables que recorren el mismo escenario con los mismos puzzles, pero hay 4 diferencias inmensas que hacen que la experiencia y narrativa cambie por completo. 1. Cada personaje tiene su historia y eventos, ninguno comparte los mismos eventos o historia. Si juegas con uno, tiene su historia completamente diferente con el otro. 2. Por el punto 1, los personajes tenían momentos o lugares donde se encuentran para unir sus historias, dando paso a que ambas historias pasen al mismo tiempo. 3. Ciertas acciones de un personaje afectan a la historia del otro, facilitando el juego o complicándolo. 4. Los enemigos, posiciones de objetos y jefes son diferentes de acuerdo al personaje con el cual iniciaste, para el siguiente con el que juegas. Esto ya que cuando termina la historia de un personaje, te da como un continuo con el otro.
no es que tienes que acabar a la pantalla de selección de personajes y iniciar su historia con él, y simplemente continúas la partida anterior. No saben cómo esos 4 puntos hicieron volar la puta cabeza a la gente, ya que el juego salió en casi 2 años luego del original. Aún se seguían con las historias de narrativa tradicional, pocos juegos aún no tenían narrativa ramificada o narrativa más compleja. Y por las dudas, este sigue sin ser el primer juego que implementó aspectos que acabo de mencionar, pero es el que sí fue la cara para este tipo de narrativas y juegos, ya que fue el más popular y es el más recordado hasta la fecha. Ya con esta aclaración, el juego era mucho más complejo en su narrativa, porque aunque compartían escenarios, las historias de cada personaje eran completamente diferentes entre sí y sucedían a la par, por lo cual el juego usó el concepto de rutas para que se entienda mejor lo que se quería contar. Esto no es un concepto narrativo importante o algo que inventaron, si es algo denominativo para que la gente comprendiera mejor, ya que dependiendo con qué personaje inicies el juego, tomaréis una ruta, obligando al que el otro personaje tomara una ruta específica, siendo el primer personaje que selecciones la ruta A y el segundo la ruta B. En resumen, narrativa ramificada. Aunque cada personaje tiene un elemento en común en su historia que define lo que hace, siendo Leon su encuentro con Ada y Claire su encuentro con Sherry, si inicias con la ruta A de un personaje, la ruta B del otro personaje es diferente si inicias con el o ella, lo cual hace que las historias sean diferentes, aun si tienes un aspecto determinante como tal para este personaje. Y la historia está muy buena. Sea la ruta con la que comiences, está escrita de forma decente y las interconexiones entre las rutas está muy bien escritas. Era coherente y lo más importante es que los personajes no actuaban como idiotas o hacían comentarios que daban cringe. You were almost a Jill sandwich. Para que me entiendan un poquito mejor, si inicias con Leon, se ve la mítica escena de cómo Ada cae al vacío. Y en la ruta B, que sería de Claire, Sherry solo ve cómo su madre está moribunda y se despide, pero nunca se infecta con el virus. Pero si inicias con Claire, ves cómo Sherry se infecta con el virus y su madre se sacrifica para salvarla. Ahora, sería Leon B, y aquí ves cómo Ada muere en una confrontación contra Burke. Así que cada run era única y especial, sin contar su game design y demás apartados que tiene. Hicieron que sea una joya del gaming, fuera del mejor Resident Evil que existe en la actualidad para muchas personas. Pero el consenso general de todos es que es uno de los mejores juegos en su género y un exponente de lo que es un videojuego. Y bueno, con el éxito vienen las secuelas, así que vino el polémico y recordado Resident Evil 3 Nemesis. Para los que pregunten por qué es polémico, es porque ninguneó a Code Verónica para que este no fuera un juego de la saga principal, sino como un juego aparte, pero que sucede en la misma historia de Resident Evil. Y este juego, Code Verónica, es considerado como uno de los mejores Resident Evil, obviamente por debajo del 2, pero uno de los mejores. Así que ya deben un poquito de entender por qué la molestia. Además de que este Resident Evil 3 modificó las mecánicas para poner más suspenso y más escenas de acción o momentos de decisiones rápidas, fuera de otras cosas que reducieron un poco el factor miedo y terror. Sea que te guste o no te guste este juego, es el segundo más recordado como tal, gracias a un personaje, bueno, enemigo en sí, Nemesis. Y este es el juego más corto en sí, no solo porque salió un año después de sus otras entregas, porque utilizaron muchas cosas de la anterior, o sea, Resident Evil 2. El nuevo enfoque de esta entrega, de tener más acción, aún con elementos de horror, pero que era más suspenso y generaba más tensión, hicieron escenas que se pueden pasar más rápido y no tantear tanto de cómo sobrevivir, que para muchos es un desperdicio, pero para otros es un nuevo enfoque divertido. Pero bueno, ¿qué pasó con la narrativa de este juego? Pues se diluye, ya que no tiene múltiples finales por rutas o dos personajes. Solo tienes a Jill y con ella debes hacer todo y un solo final como tal, siendo decepcionante. En sí debería ser el fin de la narrativa compleja como tal, pero no del todo, ya que el juego te pone decisiones a tomar en un corto tiempo, porque tienes que sobrevivir de una forma u otra, para generar tensión obviamente. Y funciona. Esto da paso a que se generen diferentes escenarios o eventos de acuerdo a tu decisión. Y también hay partes del juego donde tienes que ir a obtener objetos. Puedes hacerlo del orden que tú quieras. Esto da paso a diferentes eventos únicos con otros personajes o apariciones de Nemesis.
Aunque el final del juego es que te encuentras un helicóptero o este viene a recoger, de acuerdo a ciertas decisiones que tomaste o el orden en el cual vas a recoger ciertos objetos. No lo tengo del todo claro la combinación, pero esa es la idea como tal. Así que solo tienes dos variantes del final, pero con múltiples ramificaciones por dentro del juego, cosa que las otras entregas no hicieron, aun si llegaran al mismo final. Pero ahí le dan un valor diferente a su narrativa. Eso sí, algo que también dejó inconforme a todos es que el juego es precuela y continuación al Resident Evil 2, ya que pasa antes de los eventos de este juego. Y Resident Evil 2 acaba pues con su final donde escapan de Raccoon City, pero hay más. Así que este Resident Evil 3 continúa los sucesos después de lo que pasó en Resident Evil 2, para llegar a la mítica destrucción de Raccoon City. Pero ya se deben dar cuenta de que no hay esa interconexión entre la historia como tal. No hay una interconexión entre el 3 y el 2, más que solo en la cronología. Y es una decepción. Lo único que cumplió fue con la destrucción de la ciudad, nada más. Y eso hizo enojar a mucha gente, me incluyo. Pero estos tres juegos tenían una narrativa compleja o más elaborada de toda la franquicia. Sé que salieron más juegos spin-off, que sé que se inspiraron en estos tres juegos base o variantes del mismo juego, pero con otras tecnologías. Aún así, estas tres entregas son la base de todo como tal. Así que viene la pregunta. Los remakes vinieron específicamente en Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis. La primera entrega no se tocó. El remake que hicieron en el 2000 sigue vigente como el canon y tampoco es que se necesite actualizarlo, algo que ya está bastante actualizado. Ese es el criterio que yo manejo por si las dudas, ¿por qué no lo modificaron? Puede ser que a futuro lo hagan, ojo, pero bueno, a los que modificaron y tocaron. Resident Evil 2 Remake no cambia nada de la esencia del juego base. La acción, momentos de horror y tensión mejoraron bastante. Este fue el juego que hizo que los zombies volvieran a dar miedo en el 2019. Año donde los zombies eran un puto chiste. Se conservó el concepto de rutas, pero esta está súper nerfeada, al punto que solo está ahí para cumplir con la familiaridad, ya que la ruta B solo varía como el personaje entra a la comisaría, cortando la escena donde te encuentras con un poli que te salvas y cómo muere el intento del rescate de un poli, pero de ahí nada más, ya que indiferentemente que con qué personaje inicies, sucederá una cosa y cada uno realizará la misma historia como si hicieran la ruta A, siendo Aurelion como Ada busca destapar a Umbrella y Claire rescatando a Sherry. Ambas historias se repiten en ambas rutas, no varía en nada. Es lo mismo que juegues ruta A a ruta B, lo cual incluye un montón de problemas de continuidad y de lógica. Súmale que el encuentro entre los dos protagonistas solo se reduce en uno, una llamada en el final y un encuentro en el final del juego, lo cual quita la esencia de que ambas historias pasan al mismo tiempo, quitándole mucho al juego en narrativa. Fuera de que esto implica tener que jugar las mismas secuencias y niveles sin diferencia alguna, sin nada nuevo o un giro interesante como tal. Lo cual fue una patada en los huevos para muchos, me incluyo. Lo que desmerita mucho a este juego, que aunque en los otros apartados no lo hace mal, no puede seguir el legado de la obra original en la parte narrativa. Yo sé que le di el premio como el mejor juego del 2019 en los premios amateur, lo cual no cambiará, pero igual no quita que en la parte narrativa fue una patada en las bolas. Así que no importa el orden de cada ruta, Ada caerá al vacío siempre y Sherry siempre se infectará, siendo su madre la que la cura y muere. Aún si ves de cómo en la ruta de Leon Annette muere delante de él. Una patada en los huevos como dije. Bueno, vendieron mucho y fue bastante aclamado el Resident Evil 2 Remake. Era obvio que veríamos el remake del 3, así que dicho y hecho. You done fucked it up! Pero no salió bien, en ningún sentido. Tanto la duración del juego, el pasar de ser acción en todo momento de lo que propone y los cambios narrativos, que aunque conservan puntos claves de la historia, se siente completamente distinto y no da la sensación de familiaridad. Algo que hizo que muchos jugadores rechacen este juego en todos los sentidos. Pero fuera de esto, ¿qué pasó con la narrativa? Pues lo que hicieron es que sea lineal en su totalidad. Todo el sistema de decisiones o formas de conseguir objetos en el orden que desees desapareció. Todo es completamente lineal y quitando mucho de lo que significó y fue Resident Evil 3 en su tiempo. La única mejora que hubo fue intercalar bastante con el personaje de Carlos,
que dan explicación a ciertas partes de Resident Evil 2 Remake, como por qué el poli del inicio estaba herido o el daño a las duchas de la comisaría, cosa que se ven en el juego anterior. Ahí hicieron bien las cosas, pero no agregaron nada más, simplemente simplificaron todo, dejando muy insatisfechos a todos. Ya con todo lo básico explicado, se siente que simplificaron todo el apartado narrativo, aun si el game design, el horror y el terror mejoraron bastante. Entonces la pregunta es bastante clara. Existen dos motivos bastante claros. El primero y el principal es por dinero, y no hay nada raro en eso. Luego está el motivo de eliminar los múltiples tipos de finales de los juegos, para evitar conflictos narrativos y estandarizar una sola historia para toda la continuidad de la franquicia y evitar plot holes o incongruencias. Entonces me preguntarán, ¿me estás diciendo que toda esa complejidad narrativa que enriquecía el juego era un problema para el futuro? Yo te diré... No. Bueno, sí. Para que me entiendan, cuando tú haces una historia con múltiples finales, no deberías hacer una continuación, porque al haber muchos finales, la pregunta latente es, ¿cuál es el final correcto? Porque tantos finales, uno debe ser oficial, porque la continuación de la historia no puede estar condicionado por varios finales. ¿Qué pasa si obtengo un final donde todos mueren, incluyéndome yo? ¿Qué pasaría si obtengo un final donde la historia acabaría como tal? ¿Por qué la historia no continúa con lo que conseguí en el final anterior? Y así podríamos ir expandiendo. Sé que se puede diseñar para que haya una historia, una continuación de acuerdo a múltiples finales que esté en la anterior obra, pero es muy complejo como tal. Y bueno, volviendo al ejemplo que di, hay muchas respuestas que se puede dar a este problema. Pues puedes omitir estos finales como si nada hubiera pasado y tú determinas lo que te convenga. Salvas algunas cosas de determinados finales que tú viste para referenciarlos al futuro. O no importa lo que suceda, todos llegan a un final salvo referencias como tal y lo usas para el futuro. En otro video ya explicaré esto más detalle porque no corresponde. Pero volviendo al punto principal que es Resident Evil, el problema radica que sus finales, ya que estos no concuerdan con sus siguientes juegos. Como ejemplo, el Resident Evil 1, si yo comienzo con Jill y no salvo a Chris, este debería estar muerto, pero sigue vivo a futuro, lo mismo viceversa. O que si Rebecca o Barry sobreviven, ¿por qué siguen vivos a futuros juegos o en el lore, si en mi partida estos murieron o no los pude salvar? Y en lo que es canon, todos estos personajes de sus acompañantes y Jill y Chris siguen vivos. Pero si yo comienzo con Jill, no me encuentro a Rebecca. Y si yo comienzo con Chris, no me encuentro a Barry. Doy por hecho de que están muertos. ¿Por qué están vivos? Si no veo que todos escapen. O en Resident Evil 2, cuando inicias con Leo, Ada cae al precipicio y Sherry ve a su madre moribunda, pero nunca se infecta a esta. Pero si inicias con Claire, Sherry se infecta y su madre la cura y luego ve morir a ella. Pero Ada muere delante de Leo en una confrontación con Bird. Y bueno, Ada sigue vivo en cualquiera de las situaciones, fuera de que Sherry a muy futuros juegos se hace referencia a que fue infectada y curada del virus. Entonces, ¿qué final es canon? ¿Qué final es canon? O en Resident Evil 3 Nemesis, hay un personaje llamado Nikolai que en muchos momentos puede morir, pero nunca se aclara cuál es su muerte canon, porque también está una posibilidad de que él escapa con el helicóptero con el cual tendrías que escapar. Tampoco se aclara cómo es el método del rescate de estos personajes. Si es que realmente encuentran un helicóptero o es que Barry siempre estuvo ahí para salvarlo. Y así se acumulan un montón de cosas que hacen que la continuación de su lore se vuelva confuso y complicado de entender. Como ejemplo, por Resident Evil 2, los fans no sabían qué finales eran canon para la continuidad de la franquicia, un poquito valga la redundancia, al punto que tuvieron que mezclar un montón de fragmentos de todas las rutas, de todas las posibilidades, para formar una única ruta canon que se explique cómo sucedieron las cosas en orden cronológico y que tenga coherencia a futuro. Y bueno, como son cosas de fans, no es canon, y esto iría en contra de la obra, fuera de que aún era complejo de entender la explicación de los fans. Entonces Capcom decidió poner orden y aclarar todo, poniendo que sean historias lineales por completo. Por eso las rutas de Resident Evil 2 Remake siempre llegan a la misma resolución, no importa cómo inicies el juego. O Resident Evil 3 elimina todas las decisiones que se podrían tomar para sobrevivir, quita el orden de recoger los múltiples objetos y los personajes ya están determinados y no tienen variantes a su desarrollo o cómo se presentan de acuerdo a los factores anteriores que mencioné. Así,
ya no se puede teorizar. Se silban varios o todos los posibles plot holes o incongruencias y les facilita el desarrollo a las personas a futuro. Así que ahí está un motivo bastante fuerte del porqué de los remakes, fuera del dinero obviamente. Sé que aún no tocaron el primer juego y esto también atrae muchos problemas. Pero recuerden, estamos hablando de los remakes del 2019 para adelante. No se impresionen y no me impresionaría de que saquen un remake al primer Resident Evil. Y para quien lo pregunte, sí sé que nunca explicaron esto de la narrativa como tal en la entrevista, que es una invención mía, pueden decir. Pero dígame, ¿para qué alterar la narrativa que ya funcionaba? Porque podían simplemente hacer un copy y paste de lo que ya se tenía en cuestión de la historia, y el resto me deja cambiarlo como tal. Tendríamos un producto superior en muchos aspectos. Y sé que un remake no tiene por qué ser idéntico al original, hay que adaptarlo a épocas modernas. Pero quitaron casi todo lo de la narrativa, o todo lo que era lo importante de esto, y que eran los puntos fuertes de los juegos originales. Y no lo hicieron sin querer, lo hicieron intencionadamente. Pueden tomarlo como verídico, como una paja mental, pero los cambios que se hicieron tienen el objetivo de simplificar la narrativa como tal, sea para bien como para mal. Y esa sería la explicación. A lo largo de toda la historia de Resident Evil, este tuvo un montón de lanzamientos, pero los más recordados son los primeros 3 juegos. Aun si a futuro existen mejores juegos, pero que sentaron bases a futuro de la franquicia, no se los puede negar. Los remakes, aun con sus obvias simplificaciones de la narrativa que manejan, no son malos juegos, excepto el 3, o para despreciarlos por completo, o para decir que son malos remakes. Hacen muchas cosas bastante bien, otras mal. Pero esto no quita de lo que dije antes, la narrativa era más compleja. Bueno, ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de todo lo expuesto en este video? ¿Crees que es el camino correcto? ¿Qué debería hacer Capcom si saca otro remake? ¿Me flipé con este video de Halloween a pesar que no hay nada de terror de por medio? Házmelo conocer en la caja de comentarios. No olvides compartirlo también para que la charla se expanda. Y muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.